El día de hoy vamos a hablar acerca de la expiación. Quisiera hacerles dos preguntas. ¿En qué consiste la expiación de Jesucristo? ¿Y por qué necesitamos la expiación de Jesucristo? La victoria de Jesucristo sobre la muerte espiritual y la física mediante su sufrimiento, muerte y resurrección se llama la expiación. Quisiera mostrarles además estas imágenes que resumen lo que es la expiación de Jesucristo. Primero, el sufrimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Luego, su sufrimiento en la cruz. Posteriormente, su muerte y su resurrección. La expiación de Jesucristo incluyó su padecimiento por los pecados de la humanidad en el jardín de Getsemaní, el derramamiento de su sangre, su sufrimiento y muerte en la cruz y su resurrección literal. Debido a su expiación, todo el género humano resucitará con un cuerpo perfecto e inmortal y serán llevados de regreso a la presencia de Dios para ser juzgados. El sacrificio expiatorio de Jesucristo proporcionó el único modo de que seamos limpiados y perdonados por nuestros pecados, a fin de poder morar en la presencia de Dios eternamente. Ahora, ¿por qué necesitamos de la expiación? En Alma 34, 9, 10 leemos un sermón que Amulek dio a un grupo de personas llamados los oramitas, mientras Alma y él procuraban ayudarles a creer en Jesucristo y arrepentirse. Y leemos en el 9. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. El presidente Russell M. Nelson amplió el significado de sacrificio infinito y eterno y nos dice: en los tiempos preparatorios del Antiguo Testamento, la práctica de sacrificar animales era finita, o sea, tenía un final. Era una predicción simbólica de la expiación definitiva de Jesús el Cristo. Su expiación es infinita, no tiene fin. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin, y es infinita en el sentido de su intenso sufrimiento. Es infinita en lo que abarca. Se hizo una sola vez y por todos. Y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él. Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana o de comprensión mortal. Jesús fue el único que pudo haber ofrecido esa expiación infinita, dado que había nacido de madre mortal y de padre inmortal. Debido a ese nacimiento singular, Jesús era un ser infinito. En Alma 7, 11 al 13, también se nos explica de qué manera Jesucristo llevó a cabo la expiación.
En el 11 nos dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. El elder Jeffrey Holland nos habló acerca del significado de socorrer y nos dice, socorrer, ¿conocen su significado? Se utiliza con frecuencia en las Escrituras para describir el cuidado y la atención que Cristo nos da. Su significado literal es correr hacia. Qué manera tan magnífica de describir el esfuerzo urgente del Salvador a nuestro favor. Incluso cuando nos llama a venir a Él y seguirle, Él está corriendo incansablemente para venir a ayudarnos. Socorrer significa literalmente correr hacia. Testifico que en mis temores y debilidades, el Salvador ciertamente ha corrido hacia mí. Nunca podré agradecerle lo suficiente su misericordia y cuidado. Y continuando en el versículo 13 nos dice, ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Como parte de su expiación, Jesucristo no solo padeció por nuestros pecados, sino que también tomó sobre sí los dolores y las tentaciones, enfermedades y dolencias de todo el género humano. Él comprende nuestros padecimientos, porque los ha vivido. Al acudir a Él con fe, el Salvador nos fortalecerá para que llevemos nuestras cargas y logremos tareas que no podríamos realizar por nuestra propia cuenta. En Éter 12:27 nos dice, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. En este pasaje de las Escrituras, el profeta Moroni expresó su inquietud de que sus escritos y los de otros profetas del libro de Mormón no eran tan poderosos como los del hermano de Jared, y que la gente se burlaría de sus enseñanzas y testimonio. Aunque Moroni consideraba que él y otros profetas del libro de Mormón tenían debilidad en escribir, algunos de los escritos de Moroni, como Éter 12:6, Éter 12:27 y Moroni 10:4-5, se encuentran entre los pasajes más frecuentemente citados del libro de Mormón y han ayudado a millones de personas a acercarse más al Salvador y al Padre Celestial. Jesucristo nos puede ayudar a llevar nuestras cargas y lograr tareas que no podríamos alcanzar por nuestra propia cuenta. Para esto debemos acudir al Salvador con humildad y fe para que recibamos la ayuda que necesitemos.